Saludos, amantes de la historia. Hoy nos adentraremos en la vida de uno de los monarcas más enigmáticos de la historia de España. Carlos II, también conocido como el Hechizado. Su reinado fue un tiempo de crisis y decadencia para el Imperio español, marcado por conspiraciones, supersticiones y problemas sucesorios que cambiarían el curso de la historia europea. Pero, ¿fue su mal estado de salud consecuencia de una maldición como muchos creían? ¿O fue simplemente el trágico producto de generaciones de consanguinidad entre los Habsburgo? Acompáñanos en este recorrido por la vida de un rey atrapado entre la intriga política, la superstición y la lucha por el poder en una España al borde del abismo. Carlos II de España nació el 6 de noviembre de 1661 en el corazón de un imperio que ya mostraba signos de desgaste, el majestuoso Alcázar de Madrid. Hijo del rey Felipe IV y de su sobrina, doña Mariana de Austria, Carlos vino al mundo bajo la sombra de un linaje marcado por la consanguinidad. El matrimonio entre sus padres, al igual que generaciones anteriores de Habsburgo, no solo buscaba preservar el poder dinástico, sino que también sellaba su destino en una fragilidad genética que lo acompañaría toda su vida. Desde el primer llanto, Carlos II fue un niño frágil, casi espectral, como si el peso de siglos de alianzas familiares cerradas se reflejara en su propio cuerpo. Cada respiración era una lucha, cada enfermedad un recordatorio de que su vida pendía de un hilo delgado. La corte, llena de tensiones políticas y rumores sobre su viabilidad como heredero, observaba con cautela mientras el joven príncipe sobrevivía milagrosamente a su infancia. Su madre, la reina Mariana, una mujer resuelta y devota, vigilaba cada uno de sus pasos, convirtiéndose en una figura protectora casi obsesiva. Junto a ella, María Engracia de Toledo, su fiel aya, no se apartaba de su lado, atendiendo cada necesidad del enfermizo niño. Cada enfermedad que aquejaba a Carlos se sentía como un presagio del ocaso de la Casa de Austria. A menudo incapaz de sostenerse en pie, su débil estado físico era un reflejo de un imperio que comenzaba a tambalearse bajo el peso de sus propios errores. Los cortesanos susurraban a sus espaldas, y las intrigas palaciegas se intensificaban, alimentadas por la incertidumbre de si el frágil Carlos alguna vez llegaría a reinar. La fragilidad física de Carlos II no era su única carga. A esto se sumaba una lentitud intelectual que desde entonces ha sido vista como otro legado de la constante endogamia de la familia Habsburgo. Para muchos historiadores, la consanguinidad explica las graves limitaciones físicas y cognitivas del joven monarca, aunque a pesar de las suposiciones, no hay pruebas científicas concluyentes que puedan confirmarlo de manera definitiva. Sin embargo, la imagen de un rey incapaz, tanto en cuerpo como en mente, quedó grabada en la memoria colectiva. La educación de Carlos fue, sin duda, otro de los grandes fracasos que marcaron su reinado. Su madre, la reina Mariana de Austria, más preocupada por las intrigas cortesanas que por la formación de su hijo, dejó esta crucial tarea en manos de preceptores que, en lugar de cultivarlo intelectualmente, lo mantuvieron en la ignorancia. Entre estos tutores se encontraba Ramos del Manzano, un personaje más conocido por sus maniobras políticas que por su capacidad pedagógica. Como resultado, cuando Carlos tenía 9 años, apenas sabía leer ni escribir, un hecho que provocó escándalo en la corte. Para los nobles, esta ignorancia no era más que otro presagio de la decadencia inminente que amenazaba al Imperio español. La muerte del príncipe Baltasar Carlos en 1646 dejó a Felipe IV en una situación delicada. Sin un heredero varón que garantizara la continuidad de la dinastía, el futuro de la corona española quedaba en peligro. Con la urgencia de asegurar la sucesión, Felipe contrajo matrimonio en segundas nupcias con su sobrina, Mariana de Austria,
uniendo aún más los lazos de la familia Habsburgo. De esta unión nacieron varios hijos, pero las tragedias familiares fueron constantes, y solo sobrevivieron la infanta Margarita Teresa y el pequeño Carlos, quien, debido a su frágil salud, no parecía destinado a ser rey. Sin embargo, el destino lo colocaría en el trono tras la muerte de su padre en 1665. Con tan solo 3 años, Carlos II era demasiado joven para gobernar, y su futuro como rey estaba lleno de incertidumbre. En su testamento, Felipe IV confió el destino del imperio a su viuda, Mariana de Austria, quien fue nombrada regente hasta que el joven monarca alcanzara la mayoría de edad. Pero la regencia no sería un camino fácil. Los desafíos políticos, las intrigas cortesanas y las tensiones por el control del poder marcarían su mandato desde el principio. Para apoyar su gobierno, Felipe IV había establecido una junta de regencia compuesta por las figuras más poderosas de la monarquía. Entre los miembros destacados estaban el conde de Castrillo, García Haro Sotomayor y Guzmán, como presidente del Consejo de Castilla, Cristóbal Crespí de Valdaura, vicecanciller del Consejo de Aragón, Gaspar de Bracamonte y Guzmán, conde de Peñaranda, representando al Consejo de Estado, y Guillén Ramón de Moncada, marqués de Aitona, como grande de España. A estas figuras se unían el inquisidor general, el cardenal Pascual de Aragón y el cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval, arzobispo de Toledo y máxima autoridad eclesiástica. Sin embargo, el reino pronto fue testigo de un inesperado golpe del destino. El cardenal Moscoso y Sandoval, pieza clave de la Junta, falleció apenas unas horas antes que el propio Felipe IV. Esta situación obligó a Mariana a reorganizar el delicado equilibrio de poder. En una de sus primeras jugadas políticas, trasladó a Pascual de Aragón al arzobispado de Toledo, lo que dejó vacante el cargo de inquisidor general. Sin perder tiempo, la reina regente colocó a su confesor de confianza, el jesuita Juan Everardo Nitar, en este estratégico puesto. Con esta maniobra, Mariana de Austria consolidaba su influencia en la regencia, pero no sin generar controversias. La figura de Nitar, de origen extranjero y sin raíces políticas en España, se convirtió en blanco de críticas y resentimientos dentro de la corte. Su ascenso exacerbó las divisiones entre las distintas facciones del reino, profundizando las intrigas que ya comenzaban a tejerse alrededor del trono del joven Carlos. Bajo la sombra de esta creciente tensión, Carlos II, demasiado débil e inexperto para tomar las riendas del poder, seguía siendo una figura distante, mientras su madre intentaba mantener el control de un imperio en decadencia. Las luchas internas, los conflictos entre los nobles y las presiones externas sobre la monarquía serían una constante en los años venideros, mientras el reino de España seguía su inexorable camino hacia la crisis. En una corte dividida entre facciones, los dominicos, rivales históricos de los jesuitas, despreciaban su control sobre la conciencia de la reina. Pero fue su cercanía con Mariana lo que realmente alimentó la ira de la aristocracia, encabezada por don Juan José de Austria, el medio hermano bastardo de Carlos II. Para muchos, don Juan, un general carismático y querido por el pueblo, era el verdadero heredero en las sombras, y Nitar representaba un obstáculo en su camino al poder. A pesar de su acceso al poder, la gestión política de Nitar fue ineficaz. Aunque intentó influir en las decisiones del Consejo de Estado, muchas de sus propuestas fueron rechazadas, y su incapacidad para construir una base de apoyo sólida entre los poderosos selló su destino. Cada día crecía el descontento en la corte, donde se le acusaba de actuar más como un cortesano intrigante que como un confesor. Mientras tanto, el reino estaba sumido en una profunda crisis económica y militar, lo que aumentaba la presión sobre el gobierno de la reina.
La rivalidad entre Juan Everardo Nitar y don Juan José de Austria se transformó rápidamente en una lucha encarnizada por el poder. Don Juan José, hijo natural de Felipe IV y medio hermano del joven Carlos II, era un militar carismático, amado por las tropas y venerado por el pueblo, pero condenado al ostracismo político por la regente Mariana de Austria y su confesor, el jesuita Nitar. Este último, sin conexiones con la nobleza ni experiencia en los asuntos de Estado, parecía haber sido elevado a las más altas esferas del poder solo por la confianza ciega de la reina regente, lo que no hacía más que alimentar el resentimiento en la corte. Desde un principio, don Juan José vio en Nitar a un usurpador, alguien que impedía su acceso al poder que creía legítimamente suyo. Mientras Nitar acumulaba poder como inquisidor general y miembro de la Junta de Regencia, don Juan José, respaldado por la nobleza española y amplios sectores de la sociedad, se consideraba marginado injustamente. La aristocracia, que ya desconfiaba de la influencia de los jesuitas en la corte, vio en don Juan José una figura fuerte y capaz de restaurar el equilibrio perdido en el gobierno. Las tensiones se dispararon y Nitar, percibido como un extranjero sin mérito, se convirtió en el blanco de todo el odio acumulado en la corte. El conflicto alcanzó su punto álgido en 1669. Desesperado por el creciente poder de Nitar y decidido a reclamar su lugar en los asuntos de Estado, don Juan José decidió actuar. Reunió a sus tropas contando con el apoyo de importantes figuras de la nobleza y marchó hacia Madrid bajo el lema de «Viva el rey, muera el mal gobierno». Con esta consigna no solo desafiaba la autoridad de Nitar, sino que también se posicionaba como defensor de la corona y del joven Carlos II. La marcha hacia Madrid era tanto un acto de desafío como un símbolo de que la corte no podía seguir gobernada por un extranjero, un confesor cuyo poder no emanaba de su valía política, sino de la protección de la regente. Mariana de Austria, sorprendida y sin el respaldo suficiente para resistir la embestida de don Juan José, se encontró acorralada. Los apoyos a su confesor se habían desmoronado bajo la presión popular y las maniobras de la aristocracia. Ante la falta de opciones, la reina no tuvo más remedio que ceder a las demandas de su medio hijastro. En un movimiento que marcó el fin del turbulento valimiento de Nitar, el jesuita fue destituido de sus funciones y enviado al exilio. Para don Juan José, este fue un triunfo rotundo. Para Mariana, una amarga derrota que evidenciaba su creciente aislamiento y la fragilidad de su regencia. Sin embargo, la caída de Nitar no puso fin a las tensiones en la corte. El ascenso de don Juan José no trajo consigo la estabilidad que muchos esperaban. Las luchas por el control del poder continuaron, mientras el frágil Carlos II permanecía en las sombras, incapaz de asumir las riendas del gobierno. Lo que comenzó como una victoria personal para don Juan José de Austria fue solo el preludio de nuevos enfrentamientos, intrigas y desafíos que definirían los años restantes de la regencia de Mariana y el incierto futuro del Imperio español. Carlos II fue proclamado rey de España en 1665, cuando solo era un niño de 3 años, frágil y enfermo, destinado a ocupar un trono que parecía demasiado pesado para sus débiles hombros. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por la enfermedad, como si el legado de la consanguinidad de los Habsburgo se hubiera materializado en su propio cuerpo. Largos periodos de lactancia y una infancia debilitada por el raquitismo llevaron a un joven monarca que, con el tiempo, comenzó a sufrir ataques epilépticos. La corte, que observaba con preocupación, dudaba que el pequeño Carlos viviera lo suficiente para gobernar, lo que llevó a una sobreprotección desmedida. Más que un futuro rey, Carlos fue visto como un ser vulnerable, cuya vida debía ser resguardada a toda costa.
Aunque su formación fue rudimentaria, encontró en las crónicas de sus antepasados un refugio, un escape de la vida de enfermedad y aislamiento que lo rodeaba. Mientras él se sumergía en las historias de los grandes Habsburgo, el imperio que ahora llevaba su nombre enfrentaba dificultades crecientes. En 1677, la vida política del joven rey se vio sacudida cuando su medio hermano, don Juan José de Austria, marchó sobre Madrid con el apoyo de la nobleza. Desplazó al favorito de la reina madre, Fernando de Valenzuela, y asumió el poder como el nuevo valido del reino. Bajo su mando se intentó educar a Carlos II en las artes del gobierno, pero los esfuerzos por transformar al monarca en un líder efectivo chocaron con la compleja y caótica situación política. La tensión entre facciones y las luchas internas por el control del poder ensombrecieron cualquier intento de estabilizar el reino. El reinado de Carlos II fue un testigo silencioso de la decadencia de España. En 1678, la cesión del Franco Condado a Francia tras la paz de Nimega marcó un golpe devastador para la monarquía española que ya tambaleaba. Las guerras de devolución y de Mesina seguían vaciando las arcas reales, y en Castilla, la crisis de subsistencia alcanzaba un punto crítico. A pesar de los esfuerzos reformistas de don Juan José, su intento de controlar la corte y las decisiones del rey lo alejaron de la nobleza, y en 1679, tras una serie de fracasos, murió, dejando a Carlos más aislado que nunca. En medio de esta marea de pérdidas y fracasos políticos, Carlos II encontró un breve consuelo en su matrimonio con María Luisa de Orleans, sobrina del todopoderoso Luis XIV de Francia. Aunque inicialmente su matrimonio fue un arreglo político, pronto se desarrolló entre ellos un afecto genuino. Para Carlos, María Luisa se convirtió en un pilar de apoyo emocional, y aunque ella nunca llegó a amarlo profundamente, lo cuidó con ternura. Pero su unión, al igual que muchos otros aspectos de la vida de Carlos, estuvo marcada por la tragedia. No lograron concebir un heredero. La desesperación por tener un hijo llevó a la reina a realizar peregrinaciones y a encomendarse a reliquias sagradas, mientras que Carlos, abatido por su incapacidad de engendrar, cayó en una melancolía profunda. La muerte de María Luisa en 1689 fue un golpe del que el rey nunca se recuperó. Sin descendencia y hundido en una depresión, Carlos se vio atrapado en un reinado cada vez más sombrío. Las pociones y remedios que ambos habían consumido en su desesperada búsqueda de un hijo no solo no lograron su objetivo, sino que posiblemente contribuyeron al debilitamiento de su ya frágil salud. Con la pérdida de su reina, el hechizado, como era conocido, quedó completamente solo, y su reinado, que ya había estado bajo la sombra de la enfermedad, se desmoronó por completo. Carlos II vivió y gobernó bajo el peso de su propio cuerpo debilitado y de un imperio que se desmoronaba ante sus ojos. Envuelto en las intrigas de la corte, las traiciones y la falta de un heredero, el rey nunca pudo escapar de su destino. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, enfrentó su vida y su reinado con la dignidad de un hombre consciente de la magnitud de sus responsabilidades, pero prisionero de un cuerpo que jamás le permitió cumplirlas. Así, su vida fue un reflejo del imperio que lideró, un reino que alguna vez fue poderoso, pero que bajo su mando se vio sumido en la oscuridad, dejando tras de sí un legado de enfermedades, guerras y pérdidas. En los últimos años de su reinado, Carlos II, debilitado por la enfermedad y consciente de su incapacidad para gobernar plenamente, se vio obligado a asumir el mando personalmente, aunque sus limitaciones físicas lo mantenían en un estado de constante fragilidad. En ese contexto, su segunda esposa, la reina Mariana de Neoburgo, y el cardenal Luis Fernández Portocarrero, arzobispo de Toledo, tomaron el control de las decisiones más críticas del reino.
Sin embargo, a medida que la vida de Carlos se acercaba a su fin, la cuestión sucesoria se volvió la preocupación central no solo para la corte española, sino para toda Europa, donde se preparaban para un desenlace que podría desequilibrar el frágil panorama político continental. El gran problema que enfrentaba España era la ausencia de un heredero directo. Las intrigas palaciegas se intensificaron, pues el futuro del trono español era una cuestión de vital importancia tanto para las potencias europeas como para la nobleza española. La muerte en 1699 de José Fernando de Baviera, heredero pactado en un intento de evitar un conflicto internacional, agudizó la incertidumbre. Europa contenía la respiración ante la posibilidad de que la sucesión del trono español desencadenara una guerra por el control de un imperio en declive, pero aún inmensamente estratégico. Finalmente, el 3 de octubre de 1700, Carlos II firmó su testamento definitivo, una decisión que cambiaría el curso de la historia. Bajo la influencia del cardenal Portocarrero, el rey eligió a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, como su sucesor. La decisión fue audaz, pues designar a un Borbón para el trono de España significaba abrir la puerta a la posibilidad de una unión dinástica entre las dos mayores potencias europeas, Francia y España. A pesar de la renuncia que había hecho la hermana de Carlos, María Teresa de Austria, en su matrimonio con Luis XIV para evitar esta misma posibilidad, el testamento incluía una cláusula que argumentaba que las circunstancias habían cambiado drásticamente. En este nuevo escenario, Felipe de Anjou, al ser el pariente más cercano por parte de su madre, era el heredero legítimo según las leyes dinásticas españolas. Portocarrero defendió esta decisión con fervor, viendo en Felipe una oportunidad para mantener la unidad del reino y evitar que España se desintegrara bajo el yugo de otras potencias como Austria. Carlos II, ya agotado por los años de enfermedad, confió en que esta elección traería estabilidad a su reino, instando en su testamento a que Felipe de Anjou fuese reconocido como rey de España y que jurara respetar las leyes y costumbres del reino. No obstante, el testamento de Carlos II fue un detonante que agitó a Europa. La designación de Felipe de Anjou no fue aceptada por todos. Inglaterra, los Países Bajos y Austria, temerosos de la creación de un bloque franco-español que desequilibrara la balanza de poder en el continente, se opusieron a esta sucesión. Así, con la muerte de Carlos II el 1 de noviembre de 1700, no solo finalizó el reinado del último Habsburgo en España, sino que también comenzó la pugna por la sucesión que desencadenaría la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que marcaría el destino de Europa en el siglo XVIII. La sucesión al trono español tras la muerte de Carlos II no fue una cuestión pacífica ni mucho menos unánime. Si bien Carlos II había designado a Felipe de Anjou como su sucesor, su segunda esposa, la reina viuda Mariana de Neoburgo, prefería al archiduque Carlos de Austria, sobrino del emperador Leopoldo I. Esta preferencia no era un capricho personal. Mariana, como muchos otros en Europa, temía que la designación de Felipe de Anjou llevara a una peligrosa concentración de poder en manos de la dinastía de los Borbones, uniendo las coronas de Francia y España bajo un mismo linaje. La candidatura del archiduque Carlos de Austria fue rápidamente apoyada por potencias como Inglaterra y los Países Bajos, quienes veían con gran preocupación la creciente influencia de Luis XIV y su ambición de consolidar un bloque borbónico en Europa. La muerte de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, a la edad de 38 años, puso fin a más de un siglo de dominio de los Habsburgo en España, pero también encendió la mecha de uno de los conflictos más trascendentales de la Europa moderna. Los informes médicos sobre el cuerpo del rey revelaron el estado calamitoso en el que había vivido.
Se dijo que no tenía sangre en las venas, que sus pulmones estaban corroídos, sus intestinos gangrenados y que su corazón se había reducido al tamaño de un grano de pimienta. Este triste final fue reflejo no solo de su vida de enfermedad, sino también del estado en el que dejaba al imperio. En el momento de su muerte, según la leyenda, el planeta Venus brilló junto al Sol sobre Madrid, un fenómeno que algunos interpretaron como una señal milagrosa, mientras otros lo vieron como un símbolo del fin de una era. La noticia de la muerte de Carlos II llegó a Versalles el 6 de noviembre de 1700, y solo 10 días después, el 16 de noviembre, Luis XIV aceptó oficialmente el testamento que nombraba a su nieto, Felipe de Anjou, como el nuevo rey de España. Felipe, ahora Felipe V de España, fue recibido en Madrid el 22 de enero de 1701, pero su llegada no calmó las aguas. Lejos de ser un acontecimiento de celebración, su entronización exacerbó las tensiones en Europa. Austria, que nunca reconoció a Felipe como legítimo rey, decidió actuar de inmediato. En los primeros movimientos de lo que sería una larga guerra, envió un ejército hacia los territorios españoles en Italia, desafiando abiertamente la sucesión borbónica. El conflicto estalló oficialmente en 1702, cuando Inglaterra, los Países Bajos y el Sacro Imperio Romano Germánico formaron la Gran Alianza con el objetivo de detener la expansión de los Borbones y asegurar el equilibrio de poder en el continente. Estas potencias, temerosas de que la unión de España y Francia bajo los Borbones alterara radicalmente el balance de poder en Europa, se dispusieron a luchar para evitar que Felipe V consolidara su control sobre los vastos territorios españoles, que incluían no solo la península ibérica, sino también amplios dominios en Italia, Flandes y América. La Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, fue una de las guerras más importantes y devastadoras de la Europa moderna, reconfigurando el mapa político y marcando el fin de la hegemonía de los Habsburgo en España. El conflicto, que involucró a las principales potencias de Europa, no solo fue una guerra por la sucesión de un trono, sino también una lucha por el control del destino de todo un continente. Al término de la guerra, España emergió bajo la dinastía borbónica, pero con su imperio territorial gravemente reducido, dando paso a una nueva era en la historia de Europa. Si te ha cautivado la intrigante historia de Carlos II, el Hechizado, y quieres saber más sobre los personajes históricos que influyeron en su vida y su reinado, te recomendamos explorar dos figuras fundamentales en esta trama histórica. Felipe IV descubre cómo las decisiones políticas y personales de Felipe IV sentaron las bases para el turbulento reinado de su hijo, Carlos II. Un monarca que intentó mantener el esplendor de la monarquía hispánica mientras el imperio empezaba a desmoronarse bajo su mando. Mariana de Austria conoce a la madre y regente de Carlos II, una mujer que, rodeada de intrigas y desafíos, desempeñó un papel crucial en los primeros años de gobierno de su hijo, luchando por preservar el poder en medio de un reino en crisis. Estos dos personajes históricos te revelarán los secretos de la España de los Habsburgo, el final de una dinastía y el inicio de un conflicto que cambiaría para siempre el destino de Europa.